El Parlamento Nacional tiene toda la potestad de escoger el sistema electoral que vaya a regir los procesos electorales, y eso no tiene nada que ver con que unas elecciones sean transparentes o no. Esto es una ley de cobardía electoral, porque esta ley lo que busca es que tú, sin tener los votos suficientes, tengas mayor representación. Regla de oro de la democracia, elemental regla de oro de la democracia, es que quien tiene la mayoría, por supuesto, es quien gana las elecciones. Yo quisiera ver a Chávez compitiendo en unas elecciones en igualdad de oportunidades. Hay que ver lo que tendría que restarse la Chávez por todos esos abusos de poder. El método que estamos nosotros proponiendo, sí es un mecanismo y un método sincero, porque ahí el que saque mayor votos. Pero esta es una ley que el gobierno está haciendo a su imagen y semejanza, suponiendo que tienen mayoría. Y eso lo veo yo como un error, porque tú no puedes hacer una ley que te favorezca suponiendo que tú siempre vas a ser mayoría. Una ley que está en la línea armónica de la Constitución. Una ley que entrega al elector la soberanía plena. Este proyecto es un paso más a la destrucción de nuestro derecho a elegir en Venezuela. Lo que está en juego es el funcionamiento democrático de una sociedad donde se respeten los resultados electorales. Bien, un poco las opiniones que han girado en torno a este tema, ya lo hemos discutido en el programa, lo volvemos a hacer el día de hoy, fue aprobado en primera discusión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, a pesar de las observaciones que ha hecho sectores de la oposición, también el Partido Socialista Unido de Venezuela hace algunos días hacía algunas observaciones. Le damos la bienvenida a nuestros invitados: Héctor Dávila, María Corina Machado, Rafael Uzcategui y Enrique Naime. Buen día para todos. No sé quién quiera comenzar con este proceso. ¿Qué se está corrigiendo para el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cuáles son las observaciones? Porque veíamos a Francisco Meleach hablando de algunos errores que debían corregirse. ¿Qué se debe corregir para el PSUV de esta ley? Bueno, en primer lugar, yo comenzaría diciendo que la ley orgánica de procesos electorales, que fue aprobada en primera discusión, se corresponde en esencia con lo que está plasmado en la Constitución, y en particular con el artículo 63 y el artículo 293. El 63 habla de que el sufragio debe manifestarse por dos vías: por la vía de la personalización y por la vía de la proporcionalidad. He escuchado, y por supuesto el resto de los integrantes del panel van, imagino, a hacer referencia a ello, a que se habla de que la proporcionalidad no está garantizada en el sistema propuesto en la ley. Yo diría que eso no es cierto. La ley establece una determinada cantidad de representantes, aquellos cuerpos deliberantes que van a ser objeto de elección, que sean por la vía de la nominalidad. Por esa vía se garantiza la personalización del sufragio. Y obviamente cuando hablamos de personalización y hablamos de nominalidad, hablamos de que para ser electo la persona tiene que tener la mayoría de los votos, la mayoría simple, mayoría relativa. Eso está plasmado en la ley. Y cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos generalmente, en el caso de la experiencia de Venezuela y de la mayoría de los países que utilizan el sistema de elecciones para validar su democracia y escoger sus representantes, por la vía de las listas. Y en esa lista se aplican distintos métodos. Hay un método que se ha venido aplicando en Venezuela, que es el método de Hong, y que le otorga, por la vía de la proporcionalidad, una relación que debería, en teoría, estar en sintonía la cantidad de votos obtenidos para una determinada organización política con la cantidad de representantes en ese cuerpo a ser electo. ¿Qué es lo que ocurre generalmente cuando aplicas este sistema o este método? Mientras más representantes tengas de elegir, para elegir, más próximo estarás representando esa voluntad popular a través del voto con la cantidad de cargos que vas a entregar. En la medida que tienes menos pero ubícalo, por ejemplo, representantes, Héctor, en el escenario parlamentario, en el escenario de la Asamblea Nacional, para precisar un poco mejor y ejemplificar mejor el caso que te lo pongo muy sencillo. Tú vas a elegir 3 diputados por la vía de las listas, y una organización política obtiene 51%, 3 diputados, ¿verdad? 51% y la otra 49%. Cuando aplicas el método de Hong,
a la primera organización política le tocan 2 cargos, lo cual viene siendo 66,6% del total de cargos. Si tú ampliaras el número de cargos, obviamente tendrías una mayor proporción, una mayor cercanía entre los votos que ha obtenido esa organización política y los que vas a, a asignarle. Yo creo que es importante entender en toda su implicación lo que significa la ley de procesos electorales, porque al fin y al cabo yo he escuchado a mucha gente hablar, pero si esto favorece un grupo, favorece a otro. Aquí hay un tema de principios establecidos en nuestra Constitución, que incluso van más allá del sistema electoral, porque son principios que tienen que ver con transparencia, con imparcialidad, con la confianza de la gente en el proceso y, por supuesto, con el sistema electoral, que nuestra Constitución es muy clara cuando habla de representación proporcional. Yo quiero alertar que este sistema, este proyecto de ley, elimina una serie de controles, una serie de procedimientos que están en la Ley Orgánica del Sufragio que le dan confianza a los ciudadanos en el proceso electoral, como es la entrega del registro electoral con direcciones. Eso queda eliminado, no se menciona, con lo cual no se podría hacer una auditoría del registro electoral. No se precisa la obligatoriedad del Consejo Nacional Electoral de producir un reglamento general de elecciones, que es el conjunto de reglas de juego. Ahora el CNE podría cambiar de proceso en proceso. Hay 10 reglamentos que podrían escribir y que quedan una inmensa discrecionalidad del CNE. Pero además se eliminan una serie de logros que se habían incorporado asociados al voto electrónico, como es la obligatoriedad de imprimir las actas antes de transmitir, desconectar las captahuellas, abrir el 54% de las cajas, y se incorporan estos aspectos que, en nuestra opinión, claramente se está cambiando el sistema electoral. Hay 2 sistemas electorales, mayoritarios, como tú bien explicabas, y de sistema de representación proporcional. Nuestra Constitución dice en el artículo 63 que es un sistema de representación proporcional. En otros países hay otro sistema porque sus constituciones así lo establecen, pero nuestra Constitución dice que es de representación proporcional. De incorporarse lo que establece este proyecto de ley orgánica por electoral, este principio se viola, porque una minoría con, digamos, 35, 40% de los votos podría llegar a tener en el Parlamento, como tú dices, más del 70 o 80% de los cargos, porque se está incorporando adicionalmente un elemento muy grave, que es la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral para cambiar las circunscripciones de elección en elección. Entonces, esto es algo que perjudica a todos los venezolanos, independientemente de sus preferencias políticas. Rafael,